Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de literatura. Vamos con la primera pregunta, nos dice, marque la alternativa que contiene afirmaciones correctas sobre los géneros literarios. Ahora, hay que aclarar algo muy importante. Para la Universidad de San Marcos existen solo tres géneros, el género llamado épico, el género llamado lírico y el género llamado dramático. Nada más. Ahora, en el caso del género épico, encierra dentro del género épico estaría el llamado género narrativo. Esto es para la Universidad de San Marcos. Recuerden que dentro del género épico está el género llamado narrativo. Por ejemplo, una novela será un ejemplo de género épico para la Universidad de San Marcos. Esta es una teoría que viene de Aristóteles, es una teoría clásica. Hay otras teorías que nos hablan de, digamos, 5 géneros literarios. Ahora, ustedes simplemente si van a la Universidad de San Marcos, tomen esta teoría, nada más. Ahora, en la pregunta nos dice sobre los géneros literarios. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en las obras del género épico, solo narran acontecimientos heroicos del pasado. Por ejemplo, en el género épico se narra, es verdad, porque también, por ejemplo, ahí está la novela, pero no solamente, acá dice solo, es decir, únicamente eventos del pasado, no, porque también se narran eventos del presente y del futuro, ¿no? En la número 2, la objetividad del género dramático se debe a la presencia de relatos. Ahora, nos hablan sobre el género dramático, y el género dramático es el teatro. Entonces jamás deben olvidarse de este detalle, es el teatro. Ahora, básicamente la objetividad de este teatro se debe a la presencia de sus relatos. No, esto es incorrecto. La tercera, las narraciones y las descripciones caracterizan a las obras épicas. Claro que sí, nosotros hemos mencionado esto. Las obras que están dentro del género épico tienen narraciones y descripciones. Por ejemplo, una novela. Vean ustedes, una novela como 100 años de soledad, por ejemplo, tiene narración y hay descripción. Una novela como Don Quijote de la Mancha, igual. Y así, cualquier novela, cuento, etcétera, etcétera, ustedes van a ver que cumple estas características del género épico. Ahora, esto es verdadero. En la número 4, el género lírico, vamos a ver, es subjetivo y objetivo porque expresa la emoción personal. Esto es incorrecto. El género lírico sí es subjetivo, hasta ahí bien, y expresa la emoción personal del poeta, hasta ahí bien, pero acá dice a la vez objetivo, y ahí es donde se equivoca esta alternativa, digamos, ¿no? Ahora, el género lírico es donde están todos los poemas, digamos, ¿no? Los poemas, digamos, subjetivos, ¿no? Entonces ustedes tienen que ver ese pequeño detalle. Recuerden, género épico, solo 3, lírico y el dramático. El género épico, objetivo, el lírico, subjetivo, y el dramático es el famoso teatro, es decir, que tiene que representarse. Ahora, la 5, en las obras dramáticas, es decir, cuando estamos hablando del género dramático, el teatro, las acciones son representadas en un escenario. Eso es verdadero, lo acabamos de explicar, eso es el teatro. Entonces acá lo correcto sería la número 3 y la número 5, la letra C. Vamos a la siguiente pregunta. De acuerdo al siguiente fragmento, Ollantay señale la característica que corresponde al género dramático. Bueno, vamos a ver, lo hemos dicho, el género dramático es teatro, y en el caso del teatro, en este caso nos preguntan sobre la obra llamada Ollantay, que es una obra justamente peruana, ¿no? Y que está dentro del contexto del virreinato, digamos, ¿no? De Perú. Ahora, básicamente esta obra llamada Ollantay podría ser cualquier ejemplo de una obra de teatro. Y en este caso, por ejemplo, vemos que aparecen mayúsculas. Lo que vemos acá es el texto, es decir, el teatro, nosotros hay que verlo, hay que representarlo, pero lo que vemos acá es el texto. Por ejemplo, una obra dramática como Romeo y Julieta, compramos el libro y lo que leemos es el texto, no
vemos la obra en sí, tendríamos que ir a un teatro y ver la obra representada. Entonces, cuando aparece así en letras mayúsculas, son los personajes que están hablando, vean ustedes. Entonces, este personaje llamado Ollantay en esta obra, digamos, llamada Ollantay, está hablando, y todo esto es lo que dice este personaje. Piquichakis, otro personaje de esta obra, todo lo que viene acá es lo que habla este personaje. Ollantay otra vez conversa, y todo esto de acá. Vemos acá dos personajes. Obviamente en una obra de teatro hay más personajes, y lo que estamos leyendo es lo que ellos, digamos, hablan, conversan. Esos son los diálogos que se ven en el teatro. Y una característica de género dramático es justamente el diálogo entre los personajes. Entonces vamos a leer las alternativas. La alusión al tiempo pasado e impersonal, no, esto no es una característica del género dramático. Acá la pregunta es por el género dramático. La expresión de la emotividad por parte del autor. Emotividad sería un género básicamente lírico, y esto es teatro, incorrecto. La siguiente, la presencia de minuciosas descripciones. Cuando se refiere a minuciosas descripciones, básicamente el género épico, y esto es teatro, incorrecto. Después, gran objetividad en el discurso desarrollado. Cuando se dice objetividad y gran objetividad, estamos hablando de género épico, es incorrecto. La interacción de diálogos entre los personajes, esto es verdadero, lo que acabamos de ver en este pequeño texto. La respuesta es la letra E. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué figura literaria se emplea en esta cita de la novela El ingenioso Don Quijote de la Mancha? Acá el tema es las figuras literarias, y la Universidad de San Marcos solamente pide para su examen 5 figuras literarias, que son las mismas que está acá en las alternativas. En el caso del hipérbaton es el desorden de palabras. Por ejemplo, oro bruñido al sol alumbra en vano. No se entiende, hay un desorden de palabras. Volverán las oscuras golondrinas, hay un desorden de palabras. Todo ese desorden de palabras se llama hipérbaton. El epíteto es un adjetivo calificativo, pero esa característica es duradera. Por ejemplo, si decimos, no sé, por ejemplo, mar ancho. Vean ustedes, acá este es el sustantivo y este es el adjetivo calificativo. En este caso es el epíteto, porque esta característica es duradera, es inherente al sustantivo. Vean ustedes, no es cualquier adjetivo calificativo. En el caso de la obra llamada La Ilíada y la Odisea, encontramos también epítetos. Por ejemplo, el de los pies ligeros. El de los pies ligeros es un adjetivo calificativo, pero se refiere a ¿quién? A Aquiles. Vean ustedes. Entonces, esto es un pequeño ejemplo de epíteto. Y en el caso de la metáfora, sentido figurado. Por ejemplo, sentido figurado. Si decimos dientes de perlas, es un sentido figurado. Por ejemplo, el verbo ser, estar. En la metáfora se reconoce con una preposición de. Por ejemplo, dientes de perlas. Es un tipo de metáfora. También puede ser con el verbo ser o estar. Por ejemplo, si decimos son tus manos promesas de tiempos mejores, barredor de tristezas, artesano de amores. Vean ustedes, son tus manos promesas de tiempos mejores, barredor de tristezas, artesano de amores. Es sentido figurado, y estamos hablando del uso del verbo ser, estar. Esa es otra forma de metáfora. Vean ustedes, entonces de forma muy didáctica, muy básica, hay dos formas de, digamos, de metáforas. La hipérbole es la exageración. Por ejemplo, cuando se dice te lloré todo un río. Te lloré está bien, pero todo un río ya es de manera exagerada. Y esa es la hipérbole, exageración. Simplemente es eso. La anáfora es repetición de palabras, pero al inicio de cada verso. Por ejemplo, el verso es una línea. Tenemos 1, 2, 3, sucesivamente varios versos en un poema, por ejemplo. Y al inicio vemos que se repite la misma frase. Basta que sea de 2 a más, y esta repetición se llama anáfora.
Así de fácil, así de sencillo. Ahora, no confundan con el famoso símil. Muchas personas confunden el símil. El símil es un comparativo, se logra cuando se ve esta palabra como, pero cuando es una comparación. Pero el detalle está que esta figura no la solicita, no la pide la Universidad de San Marcos, es decir, que no está en su prospecto. Solamente nos piden cuál, estas 5 figuras literarias, nada más. Entonces son las 5 figuras que el alumno debe aprender muy bien. Ahora, en esta pregunta nos dice 30.000 volúmenes se han impreso de mi historia y lleva camino de imprimirse 30.000 veces de millares si el cielo no lo remedia. Entonces acá está explicando 30.000 volúmenes se han escrito de mi historia. 30.000 volúmenes. Está exagerando, obviamente, ¿no? Y eso se llama la hipérbole. La respuesta es la letra D. Vamos a la siguiente pregunta. Marque la alternativa que contiene la afirmación correcta sobre la Ilíada de Homero. Vamos a ver. Se encuentra dividida en 20 cantos o rapsodias. Ahora, este es un dato muy interesante. Siempre van a ver este dato: cantos o rapsodias. Eso es verdadero. Ahora, no confundan la palabra rapsodias con rapsoda. Rapsoda era el poeta de la nobleza, de la nobleza en Grecia. Y Aeda es el nombre del poeta, pero en donde, en Grecia también, pero del pueblo. Homero era un Aeda. Vean ustedes. Entonces no confundan rapsodia con rapsoda. Ahora, en esta obra no son 20 cantos, sino son 24. Entonces, esta alternativa es incorrecta. La obra es una epopeya que pertenece al género épico. A ver, género épico, sí. Epopeya también. Eso es correcto. Vamos a la siguiente. En esta obra lírica, no, si es una epopeya, destaca la figura literaria epíteto. Hemos mencionado que el epíteto sí se encuentra en esta obra llamada la Ilíada y también en la Odisea, pero no es una obra, digamos, lírica. Entonces por esto falla. Se va. Esta novela no es una novela, es una epopeya. Se pasó a la escritura en versos hexámetros. Sí, es verdad que tiene versos hexámetros, pero no es una novela. Incorrecto. La obra desarrolla el tema de la cólera de Aquiles, sí. Pero acá dice la cólera del dios Aquiles. Y Aquiles no era un dios, era un semidios. Quiere decir que nació de la unión de un dios con un humano. De la unión de un dios y un humano nace un semidios. Y de la unión, obviamente, de un dios más otro dios van a ser otro dios. En este caso, Aquiles era un semidios. Entonces esto es incorrecto. Lo correcto sería: la obra es una epopeya que pertenece al género épico. Vamos a la siguiente pregunta. Marque la opción que completa correctamente el siguiente enunciado. Vamos a ver. Es uno de los eventos narrados en la Ilíada, epopeya que finaliza. Bueno, entonces acá hay 2 espacios en blanco. La Ilíada nos dice cómo termina esa epopeya. Ese es en el último espacio en blanco. Y en el primer espacio en blanco tenemos que ver un evento, nada más cualquiera, que aparece en esta obra. Recuerden, ¿cómo termina y cómo empieza la Ilíada? Bueno, la Ilíada comienza obviamente con la invocación del poeta, ¿no? Homero, a una musa. Pero ya, digamos, la obra, digamos, por ejemplo, toca el tema de la guerra de Troya. La guerra de Troya duró 10 años, acá es del año 1 al año 10. Imagínense que acá está el año número 9. Y la obra llamada la Ilíada solamente nos narra esta pequeña parte que estamos sombreando. Vean ustedes, nos narra unos cuantos días del último año de la guerra de Troya. Entonces ustedes dirán, ¿y todo lo demás? Todo lo demás es mitología. Por ejemplo, cuando París rapta a Helena, todo eso es mitología. Eso no está en la obra.
Muchos alumnos se confunden porque ven las películas y en las películas sí aparece obviamente el rapto de Helena, pero esa es película, acá estamos hablando de la obra literaria. Entonces vean ustedes, aparece en la obra el final de la guerra de Troya, no, el inicio de la guerra de Troya tampoco, solo unos días del último año. La obra empieza cuando ya están peleando los griegos contra los troyanos y digamos se da el rapto de la esclava llamada Criseida. Vean ustedes, la obra va a terminar ya con los funerales de Héctor, y Héctor era el, digamos, el guerrero más importante que tenían los troyanos. En el último espacio nos pide cómo termina la obra. Vamos a ver, ¿termina con la destrucción de Troya? No, lo hemos mencionado. La guerra de Troya, el cómo termina la guerra de Troya, todo eso no está en la obra. La muerte de Héctor, eso es verdad, muere Héctor, pero luego lo entierran, luego se dan sus funerales. La obra termina con los funerales de Héctor. ¿Termina la obra con la pelea entre Agamenón y Aquiles? No. La cruel venganza de Aquiles, no. Los funerales de Héctor, sí. La obra termina con los funerales de Héctor. Y un evento narrado, para completar el primer espacio, es la muerte de Patroclo, sí. Esto es verdadero. Todo lo incorrecto están en las otras alternativas, vean ustedes. Simplemente hay que leer bien, interpretar bien la pregunta y nunca nos equivocaremos. La respuesta es la letra E. Vamos a la siguiente pregunta. Con respecto al siguiente fragmento de la Ilíada, ¿qué tema corresponde al poema homérico? Vean ustedes, la pregunta es por la Ilíada y nos dice qué tema, un tema. No nos dice una información verdadera, sino un tema, la pregunta es específica. Vamos a leer el fragmento. Tal fue su plegaria, oyó la Febo Apolo, el dios Apolo, e irritado significa que está molesto en su corazón, descendió de las cumbres del Olimpo. El Olimpo era el hogar de los dioses. El dios Apolo está molesto y va a descender con su arco, dice, con el arco y el cerrado carcaj en los hombros. Las saetas resonaron sobre la espalda del enojado dios. Enojado dios, vean ustedes, cuando comenzó a moverse, iba parecido a la noche. Sentóse lejos de las naves, tiró una flecha y el arco de plata dio un sensible chasquido. Al principio el dios disparaba contra los muros y los ágiles perros. Más, más sentido significa pero luego dirigió sus mortíferas saetas a los hombres. Y ardían piras de cadáveres y muchas continuas. Quiere decir, en este fragmento, que el dios Apolo desciende desde el Olimpo, desde su hogar, y está enojado y empieza a disparar flechas a los hombres y obviamente los empieza a matar. Acá la pregunta sería, ¿qué tema estamos viendo en este fragmento de la obra llamada la Ilíada? La letra A dice, la inmortalidad del hombre y el rapto de Criseida. Analicemos. El rapto de Criseida, sí, eso sí se da en este fragmento. Por ejemplo, han raptado a Criseida y el padre de Criseida le pide al dios Apolo una venganza, y esto es lo que va a suceder. Apolo desciende y va a empezar a disparar sus flechas. Hasta ahí correcto. Pero inmortalidad del hombre, el hombre no es inmortal, entonces acá es incorrecto. El amor a la patria, bien, hasta ahí bien. Y la familia, presentes en la heroica resistencia griega. Pero el amor a la patria y la familia es el tema de la obra llamada la Odisea, y acá nos preguntan sobre la Ilíada. Mal, incorrecto. La siguiente, la furia de los dioses causada, originada por la ofensa de los hombres, sí. Porque lo hemos mencionado en este fragmento, hay una ofensa a los dioses. Han raptado ¿a quién? A Criseida. Y el padre de Criseida es un sacerdote. ¿Sacerdote de quién? Del dios Apolo. Entonces, va bien. Acá va bien. La siguiente, las funestas consecuencias de la cólera del héroe Aquiles para los aqueos. ¿Quiénes son los aqueos? Los griegos. Es otra forma de escribir, de mencionar a quién, a los griegos. Ahora, las funestas consecuencias de la cólera de Aquiles. Pero este es un tema de la obra en general, y acá la pregunta es sobre este pequeño fragmento, entonces no responde a la pregunta. Esta información es verdadera, nadie va a dudar de eso, pero no está respondiendo a la pregunta.
Luego, la derrota final de los troyanos a manos de los aqueos liderados por Apolo. Pero el dios Apolo es el dios de los troyanos. ¿Cómo va a estar en contra de ellos? Es incorrecto. Acá lo verdadero es la letra C. La furia de los dioses causada por la ofensa de los hombres. Vamos a la siguiente pregunta. En la relación a la verdad o falsedad, las palabras subrayadas en el siguiente párrafo de la Odisea de Homero, marque la información que corresponde, ¿no? Tenemos acá un fragmento de la obra de la Odisea y tenemos que ver lo que está subrayado, si es verdadero o si es falso. Hay que leer. Odiseo naufraga en la isla de los Feacios. A ver, esto de la isla de los Feacios es verdadero. Odiseo llega a la isla de los Feacios, eso es verdadero. Vamos a poner la primera verdadero. Donde es ayudado por el rey Alcino, verdadero. Y por la diosa Circe. Acá está subrayado la diosa Circe. La diosa Circe no ayuda a Odiseo cuando llega, digamos, a la isla de los Feacios. Es verdad que hay una pequeña ayuda, pero eso es después, digamos, ¿no? Acá es incorrecto. Incorrecto. Luego dice, allí, es decir, ahí en esa isla de los Feacios, Odiseo narra sus aventuras, verdadero. Su estadía entre, ¿cuáles son sus aventuras? Su estadía entre los lotófagos, donde inquieren la flor de loto. Ahora, ¿qué hace la flor de loto? Hace una pregunta en un examen de la presa Marcos. Hace que, digamos, Odiseo y su tripulación se olvidan de regresar a donde, a Ítaca, a su hogar. Entonces acá dice, permite añorar a su patria. Esto es falso. Estamos mencionando que la flor de loto lo que hace es olvidar. Acá es falso. Y su enfrentamiento con el cíclope Polifemo. Esto es verdadero. Odiseo derrota al cíclope Polifemo. Digamos, acá dice a quien lo enceguece con engaño. Claro, el cíclope es un monstruo de un solo ojo y Ulises o Odiseo, digamos, ¿no? Deja ciego al cíclope Polifemo. Pero esta acción va a ser fatal para Odiseo, porque Polifemo es el hijo del dios Poseidón. Y a raíz de este evento, el dios Poseidón obviamente va a estar en contra de ¿quién? De Odiseo. Todo eso también ha sido pregunta de otros exámenes, tengan mucho cuidado. Al final, con la protección de la diosa Afrodita, derrota a los pretendientes de Penélope. ¿Quién era Penélope? La esposa de ¿quién? De Ulises o Odiseo. Pero Odiseo recibía la protección de la diosa llamada Afrodita. Falso. Odiseo recibió la protección de la diosa Atenea. Otra pregunta y otro examen. ¿Por qué? Porque Atenea es la diosa de la sabiduría y Odiseo destaca por su inteligencia. Entonces tengan mucho cuidado con esos datos. Acá sería la respuesta verdadero, falso, falso, verdadero y falso, la letra D. Vamos a la siguiente pregunta. La Ilíada y la Odisea presentan propuestas diferentes sobre cómo entender la vida. Estamos hablando de las dos obras de Homero, correcto. En la primera se refiere a la Ilíada. El contexto de la guerra muestra la vida entendida como constante para alcanzar el mayor. Bueno, en la obra llamada la Ilíada, la vida está vista justamente como una lucha constante. Entonces hay que tener mucho cuidado ese detalle. A través de esta lucha constante, el sujeto, es decir, el héroe, va a alcanzar su mayor dignidad. Entonces vean ustedes, completamos la frase. La vida está entendida como una lucha constante para alcanzar la dignidad. Eso es en la Ilíada. En el caso de la Odisea, la vida está vista como un viaje difícil. Vean ustedes, un viaje difícil. Un viaje difícil para afrontar, obviamente, el destino personal. Pero esto del viaje es en qué obra? La Odisea. Entonces tengan mucho cuidado con estos datos. El viaje difícil, la vida está vista como un viaje difícil, ese es en la Odisea. La vida está vista como una lucha constante para alcanzar la dignidad, ese es en la obra La Ilíada. Y eso es lo que nos preguntan acá, la respuesta a la letra C.
Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.